esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Oh, levanta el corazón, iglesia, y vamos a proclamar esa verdad del Evangelio. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Esas voces lo dicen fuerte esta noche. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido. Él se levantó de los muertos. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres mi vida, Jesús. Te levantamos en este lugar, Señor. ¡Dáselo fuerte! El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
Desde el vientre te conocí, te he visto llorar y reír, te puse nombre y te amo tanto a ti. Tú has sido mi inspiración, la razón de la creación. Te he escogido, eres tan mío, yo soy tu fortaleza, la paz de tu alma. Por siempre yo seré tu Dios en la tormenta. Hola, ¿qué Yo tal? soy tu calma. ¿Cómo están? Qué bueno es reunirnos esta noche en torno a la palabra de Dios, a compartir un tiempo, como lo hemos venido diciendo desde hace ya unos días atrás, un tiempo en el cual nosotros estamos compartiendo con ustedes enseñanzas que tienen que ver con sanidad interior. Y digo que es un tiempo bueno y propicio porque a lo largo de los años que Dios nos ha permitido que le sirvamos, hemos aprendido, hemos sido enseñados por Dios para ayudar a las personas a superar algunas circunstancias que son muy complicadas, que son difíciles de superar y que, por supuesto, el que tiene verdaderamente poder para traer libertad al corazón se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que yo esta noche les doy la bienvenida a todos los que se van sumando a esta transmisión, todos los que se van sumando y van acompañándonos en este tiempo que estamos delante de la palabra de Dios. Hace unos días atrás estuvimos hablando del papá como papá biológico, y hablamos de algunas cosas que tienen que ver con las situaciones que se viven distintas personas con los papás o a veces con las mamás. Y bueno, lo que les quería compartir es que ustedes pueden ver esos videos en YouTube. Estamos en IDB Argentina, allí nos vas a encontrar. O Pastor Rubén TV, si podés buscarlo como Pastor Rubén TV, nos vas a encontrar también en YouTube, donde tenemos nosotros subidos los videos. No solamente estas cosas que hemos enseñado de sanidad interior, sino también hemos estado subiendo otros videos donde tenemos predicaciones y enseñanzas nuestras. Así que podés subirlas, leerlas, escucharlas y podés compartirlas con aquel que vos sabés que está pasando una situación difícil y no la puede superar. Bueno, tal vez en la palabra de Dios, digo yo tal vez porque mucho depende de nosotros, no de Dios, tal vez encuentren allí la salida, la respuesta a la situación que están viviendo. Así que bueno, hoy les quiero hablar de un tema, no sé si llamarlo complicado, pero es un tema en el cual mucha gente cae envuelta muchas veces por ignorancia. Y en otras ocasiones las personas quedan envueltas en este tipo de prácticas porque, como lo dice un hombre de Dios, un pastor hoy en día, que antes hacía estas cosas, una persona busca poder, busca tener poder. Entonces puede ser uno de los factores que hacen que una persona se meta en este mundo y quede marcado por las cosas que vive. Así que puede ser una de las razones esta de buscar poder. Y la otra, como les digo, que mayormente
por eso sucede, es la de la ignorancia. Ignorancia en cuanto a los principios de Dios. Y a cosas que son, yo diría que tienen que ver mucho con el sentido común. Por ejemplo, para darles un ejemplo claro. ¿Por qué una persona tiene que aprender un Viernes Santo a las 12 de la noche o un 24 de diciembre a las 12 de la noche? ¿Por qué uno tiene que aprender, por ejemplo, a curar el empacho en esa hora? Y yo creo que muchos no se dan cuenta de que esto es una atadura, y que es algo que se hace en oscuridad. Entonces, mucha gente cae en este tipo de cuestiones, mayormente, como digo, por ignorancia. Ahora, al diablo la verdad es que no le importa cuál es mi motivación. Si yo lo hice por ignorancia, si yo lo hago para lograr poder, o lo hago para lograr respeto, o una posición, o que la gente me vea, eso la verdad que no le importa a Satanás. La palabra de Dios dice que el ladrón, hablando del diablo, de Satanás, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo esto: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre servir a Dios y servir a las tinieblas. Es una gran diferencia. Alguien puede incurrir en el ocultismo por a veces por curiosidad, porque, bueno, quieren probar qué es. Por ejemplo, los chicos en la escuela pueden estar pensando en hacer lo que se hace en muchos lugares, que hemos sabido nosotros, el juego de la copa. Entonces, muchos caen en eso. Otros porque tienen una búsqueda espiritual. Y en esa búsqueda espiritual, en esa necesidad de saciar una sed de su alma, ellos se meten en este tipo de cosas. Otros buscan en el ocultismo porque quieren una respuesta a cuestiones sentimentales. Es decir, usted sabe que muchos dicen, bueno, yo quiero encontrar a mi pareja, entonces recurren a ese tipo de personas para lograr encontrar a alguien. Las atan, literalmente las atan, por cuestiones familiares, porque, bueno, quieren salir adelante de alguna cuestión que están viviendo, o eventualmente por cuestiones laborales. Algunos pueden hacer eso por esas razones. Dios siempre ha advertido que lo prohibido va a traer consecuencias, y Dios las condena a estas prácticas ocultistas. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. La verdad es que en aquel entonces, estoy hablando de hace muchos años atrás, había un Dios que era mitad humano y mitad becerro, y tenía unas manos que eran metálicas, y eran allí ponían, debajo de esas manos ponían fuego, y dentro de esas ollas, dentro de esas manos que eran como un cuenco, ellos tiraban a las criaturas. Eso era una ofrenda a los dioses. Eso es una ofrenda a los dioses. Entonces dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, o sea, ni quien tenga que ver con la suerte, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dios condena todas estas prácticas. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de consultar a los muertos, pero yo no consulto a los muertos, yo nunca fui a una sesión espiritista a consultar a los muertos. Bueno,
Pero tal vez tenés en tu casa una estampita o una imagen de alguien que supuestamente fue algo en el pasado. Pero acabo de decirlo, fue. Fue en el pasado, fue en el tiempo. Ya no existe más, ya no está más, ya ha muerto. Y la Biblia dice que quien ha muerto, ya no podemos hablar con quien ha muerto. Dios condena esas prácticas, como les dije. Entonces, hay gente que invoca esos nombres y les pide. Ahora la palabra de Dios es bien clara al hacerme saber que Jesucristo resucitó de los muertos y Él vive. Entonces yo sí a Él puedo pedirle. Y no necesito ir a alguien que sea intermediador entre Él y Dios, o entre yo y Él, o entre Él y yo. No necesito ir a alguien para que le lleve ese mensaje a Jesús y Jesús vaya a Dios. Yo puedo hablar directamente con Jesucristo, porque Él vive. Por lo tanto, Él me escucha. Por lo tanto, Él tiene poder para responderme lo que yo le pida. Entonces, estamos hablando de estas cosas y yo quiero hablarles sobre algunas prácticas ocultistas. Hablamos de oculto porque es algo que se hace a oscuras, algo que está cerrado, algo que está oculto de lo habitual, de lo natural, es algo escondido. Pactos satánicos, acuerdos, entregas, pactos de sangre. Esos jovencitos que se hacen un corte y dicen, vos y yo vamos a ser amigos siempre. El día que vos te mueras me voy a morir yo también. Bueno, eso es un pacto. Y es un pacto satánico. La amistad es algo que se vive día a día y a través del tiempo. Pero no hay pacto que sostenga bien una amistad. Entregar la vida de una persona o de alguien en forma verbal, en forma escrita, en una foto, entregárselo a Satanás, entregárselo a un brujo o a un hechicero. Es más, algunas de estas cosas parecen cool, ¿no? Es decir, algo que, bueno, está de moda, poner los nombres de alguien en determinado lugar. Y algunas personas o personajes lo hablan como si fuese una práctica, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero no saben que están metiéndose en terreno pantanoso, en terreno cenagoso, y que esa ciénaga va a hacer mucho daño a las personas que hagan este tipo de cosas. La consulta de los horóscopos. Ustedes saben, o tal vez ustedes lo han hecho durante mucho tiempo, o tal vez lo siguen haciendo, que hay personas que compran el periódico, el diario, y lo primero que hacen es ir a la sección de horóscopo y luego van a la sección de funciones. ¿Por qué consultan el horóscopo? Porque quieren saber lo que le depara el día, su destino. Ahora, si alguien nació en determinada fecha y supuestamente está bajo la influencia de determinado astro, de determinado signo del zodíaco, eso no hace que todos sean iguales. Eso es una falacia, una cosa traída de los pelos, algo que no tiene razón. Pero ¿qué pasa? Que quien consulta eso lo cree. Y como lo cree, le aplica fe a eso, entonces le sucede lo que esa persona piensa. Cuídese de los picantes. No tome sol muy fuerte. Tenga cuidado cuando sale con la velocidad. Eso me lo dice cualquier persona. Es muy probable que si usted consulta el horóscopo de un periódico y va a otro, el mismo día, el mismo signo, dicen cosas diferentes. Entonces, el problema está en que usted lo cree y usted hace caso a eso y eso pasa a ser parte
de su diario vivir. Entonces hay una atadura. La práctica de la adivinación mediante la consulta de los astros, los signos del zodíaco, las cartas astrales o las cartas natales, son cosas verdaderamente que Dios abomina. Les quiero leer un texto en el libro de Isaías, en el capítulo 65. Dice la palabra de Dios: pero ustedes, los que dejan al Señor, que dejan a Dios, a Jehová, que olvidan mi santo monte, que ponen mesa para la fortuna, y fortuna está con mayúscula, y suministran libaciones para el destino. Destino está también con mayúscula. Son dioses. La diosa fortuna y el dios destino. Dice Dios, por cuanto ustedes hicieron esto, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Es fuerte esta palabra, ¿eh? Es muy fuerte. Dice, por cuanto llamé y no me respondieron. Por cuanto yo hablé y ustedes no me oyeron. Y no me respondieron. Dice, hablé y no me oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos. Y escogieron lo que me desagrada. Amigo, Dios no va a interferir en tus decisiones. Dios no somos títeres en las manos de Dios. Tenemos la capacidad de decidir sobre nuestra conducta diaria. Y aún tenemos la capacidad de decidir sobre nuestro destino eterno. Hoy es el día. Este es el momento. Quería comentarles que si usted quiere hacernos alguna pregunta, la puede hacer. Nosotros la vamos a responder, vamos a poder responderla. Recuerde, como les dije, que usted nos va a poder encontrar en YouTube y ahí va a poder escuchar los mensajes que nosotros hemos estado dando a lo largo de este tiempo. Seguimos hablando de ocultismo. Las artes marciales son prácticas religiosas. La persona que entra a determinado lugar saluda como una reverencia a alguien que está en un cuadro que ni sabe quién es generalmente. Y además de esto se toman momentos de relajación o de meditación que dejan abiertas puertas en la mente, en el alma, para que haya espíritus diabólicos que perturban la vida de una persona. Por supuesto que hay violencia, aunque se diga que no es así, pero esto promueve desde lo oculto la violencia. La parapsicología es brujería disfrazada de ciencia. El espiritismo es consultar a los muertos. Miren, recuerden lo que yo les decía. Hay personas que perdieron a un familiar y por esa razón quedaron con alguna duda, con alguna pregunta, algo pasó allí que quedó incompleto en la relación con esa persona que ya no está, que ya se fue. Entonces, la palabra de Dios dice que no podemos consultar a los muertos. Y si Dios lo dice, es porque Él sabe cuál es la razón. Ahora, cuando una persona invoca el espíritu de un muerto, quien viene no es el muerto. La palabra de Dios dice que el espíritu que estaba en la persona vuelve a Dios, quien fue el que lo dio. Porque es Dios el que da la vida y es Dios el que la quita.
Por lo tanto, ese espíritu volvió a Dios. Dios no lo va a hacer volver. No lo va a hacer volver. Pero entonces, ¿quién viene? Porque esa persona que habla, ese medium, ese que sabe, supuestamente sabe, habla de parte de mi tío, mi abuelo, mi papá, mi mamá, quien sea. Es que alguien que estuvo guiando a esa persona durante su vida conoce las cosas más ocultas tal vez de la persona. Entonces es enviado para engañar y atar a la persona. Por eso no podemos invocar a los muertos. No podemos consultarlos a ellos, porque es abominación delante de Dios. La cartomancia es la adivinación por medio de las cartas. Ahí entra el tarot, por ejemplo. Se puede usar el péndulo y algún otro tipo de cosas como para adivinar algo que tenga que ver con la vida. La quiromancia es la adivinación por medio de la lectura de las manos. Y bueno, y el curanderismo. Hoy estaba hablando algo del curanderismo. Es una mezcla de hechicería y de medicina. Los chamanes usan mucho estas técnicas para curar. Algunos usan fotos, usan ropas o usan fluidos de la persona. El curanderismo es algo que el popular de la gente lo hace, sin darse cuenta que está haciendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Curar el mal de ojos al nene porque llora, el empacho. La pregunta, mi abuela materna, era una mujer que vivía en el campo y en el campo, bueno, eso se estilaba. Yo le dije, abuela, lo que vos estás haciendo es pecado. Y ella me decía, no, porque yo le ayudo a la gente. Le digo, bueno, decime la oración que vos decís cuando curas a la gente. Y ella no me la podía decir. ¿Por qué? Porque no. Bueno, de ahí no salía la abuela, ¿no? Pero entiendan esto. Yo le dije a mi abuela en ese momento, abuela, yo te puedo leer la Biblia de punta a punta y decirte todo lo que yo sé cualquier día y cualquier hora. ¿Por qué tuviste que ir debajo de determinado árbol a determinada hora para hacer esa oración y para aprender? Ahí está lo oculto. ¿Y cuál es el secreto que vos tenés que guardar para curar? Si es tan bueno, ¿por qué no todo el mundo lo sabe? Ahí está lo oculto. ¿Entienden? Ahí está lo oculto. Ese tipo de cuestiones son las que hacen que la persona esté atada. Cuando hablamos de curanderismo, entonces hablamos de ese tipo de cosas, las que llevan fotos de la persona. Conocí a un hombre que antes de conocer el Evangelio estaba pasando malas situaciones y alguien le dijo, ¿por qué no vas a ver a fulanito en tal lugar? ¿No? No voy a decir nombres. Y bueno, él fue. Cuando llegó, quien abrió la puerta le dijo, ¿vos sos Juancito? Sí. ¿Y sos de tal lugar? Sí. ¿Cómo sabe todo eso? Porque me trajeron una foto tuya para hacerte algo. Ah, bueno, dijo él, yo vengo para que me lo saque. Bueno, pasá, otra vez ponerse, otra vez pagar. Es una cosa totalmente descabellada. Pero así se mueve el mundo de las tinieblas, con engaño, atando a las personas. Yo recuerdo que hace muchos años atrás había colectivos y colectivos y colectivos que salían para la provincia de Córdoba a seguir a un hombre. Y el problema es los pactos, las cuestiones oscuras que esa gente hace.
cuando impone sus manos o cuando ora, hace su oración por una persona? ¿Qué es lo que está transfiriendo a esa persona? El problema es la oscuridad en la que ese espíritu humano está envuelto. ¿Y qué es lo que transfiere a quien va a pedir ayuda? ¿Ayuda? Las brujerías son conjuros y son trabajos que se hacen activando el poder de los demonios. Activando el poder de los demonios. Hace un tiempo atrás, algunos años atrás, un muchacho se había escapado de un lugar de recuperación. Pero claro, él para poder drogarse tenía que robar, tenía que conseguir fondos de alguna manera. Y entonces había hecho un pacto. Había ido lo de un hombre que lo había hecho ayunar 3 días sentado en la sangre de animales. Y bueno, una cosa horrenda, asquerosa. Y todo eso hace mucha gente procurando lograr algo, poder. Procurando lograr algo, hacer las cosas que quiero hacer, lo que me interesa hacer. Y no saben que están atados, realmente atados, espiritualmente hablando. Las personas que hacen conjuros o trabajos para conquistar a otras personas, las manipulan, porque atan a esas personas espiritualmente hablando. O los que hacen separaciones o provocan separaciones matrimoniales. O aquellas personas que pretenden que alguien va a prosperar por hacer determinado tipo de cosas. La verdadera prosperidad viene de Dios. Y dice la Biblia que no añade tristeza con ella. No añade tristeza. Cuando uno es prosperado por Dios, entonces no hay tristeza en el corazón. Después entramos en un tema mucho más complejo, que es la relación con espíritus guías. Son demonios que se disfrazan de guías espirituales. Estamos hablando de temas ya mucho más profundos. El control mental, yoga, reiki, son prácticas que hacen mucho daño y que, por supuesto, la persona hace uso de demonios para hacer determinado tipo de trabajos. Estas cosas, hay mucha gente que las practica y no saben a todo lo que se están exponiendo por tener ese tipo de prácticas. Hay otro nivel de relaciones con espíritus inmundos. Y esto tiene que ver con perturbación que alguien tiene durante la noche. Voy a ser claro en esto. Hay personas que abren puertas en el mundo espiritual haciendo uso de pornografía, de imágenes que tienen que ver con la sexualidad humana, pero que están totalmente tergiversadas, imágenes que denigran a la persona humana, sea varón o mujer. Y entonces, estas prácticas hacen que las personas en un momento dado puedan ser afectados por estos espíritus inmundos. ¿Qué les digo? Son personas que probablemente sienten que tienen relaciones con alguien. Esto es muy profundo lo que les estoy diciendo. Hay personas que sienten que tienen relaciones con alguien, o como varón o como mujer. Y hay personas que durante la noche se sienten
ahorcados, pueden sentirse que les falta el aire, que se despiertan en medio de la noche como ahorcados. Alguien se les subió encima. Encuentran en su cuerpo moretones, como si alguien los hubiera golpeado. Y esta es la actividad de demonios, de espíritus inmundos, que provocan este tipo de cosas, porque la gente entra en lugares oscuros por ignorancia muchas veces, y otras veces por no poder discernir y actuar aún racionalmente. La Biblia nos relata la historia de un hombre que vivía en determinado lugar y que él andaba desnudo por los sepulcros. Algunas veces lo ataban con cadenas y con grillos y los rompía como si fuesen un hilo de coser. Y él andaba gritando por las tumbas, andaba desnudo y por supuesto asustando a todo el que se acercase a ese lugar. Jesús vino a él. Porque cuando una persona está en esta condición, ya no tiene la capacidad de decidir qué va a hacer. Ha sido anulada como persona y ya no actúa la persona, ahora actúan los demonios a través de la persona. Entonces, Jesús fue a él. Y cuando él baja de la barca en ese lugar, Gádara, cuando él baja en ese lugar, los demonios vinieron a postrarse delante de Jesús. ¿Dónde? En la persona de este hombre. En la persona de este hombre. La Escritura nos relata que había un hato de 2000 cerdos cerca de ese lugar. Y los demonios le pidieron permiso a Jesús para ir a ese hato de cerdos. Jesús les dio permiso. Y entonces los demonios entraron en los cerdos. Y dice que cuando los demonios entraron en los cerdos se precipitaron al mar. 2000 cerdos. Un dineral increíble perdieron los dueños de esos cerdos. Pero ¿saben una cosa? Este hombre quedó totalmente libre de aquella legión de demonios que lo atormentó durante no sabemos cuánto tiempo. Así que sucedió esto. Y cuando vino gente, los discípulos vinieron, se acercaron a Jesús, vieron a aquel hombre que era el loco que andaba por los sepulcros, era aquel que no lo podían atar, era aquel que siempre estaba mal. Lo vieron sentado, lo vieron en sus cabales, lo vieron vestido, lo vieron bien, centrado. Una persona estaba perfecta y tuvieron miedo. Y le pidieron a Jesús que se vaya de su entorno. Ahora este hombre, viendo a Jesús, le dijo: yo quiero seguirte, quiero ir con vos a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: lo mejor que podés hacer es ir a tu casa, a tu familia, a los tuyos, y decirle cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Mi amigo, con los demonios no se juega. Ellos han venido a hurtar, matar y destruir. Y la tarea de ellos es destruir tu familia, destruir tus finanzas, destruir tu salud, destruir todo lo que está alrededor tuyo, todo cuanto puedan destruir. Ellos van a procurar. Por eso necesitas el cuidado de alguien que tiene todo poder. El cuidado de alguien que puede guardarte de estas cosas. Es Jesucristo, ¿lo sabes? Quiero leer algunas cosas más que tienen que ver con el ocultismo. La tabla Ouija, que significa sí y ya en francés. Y entonces
Esa tabla tiene letras y bueno, y se hacen invocaciones y ellos preguntan cosas, o el juego de la copa, que es parecido. Otro tipo de juegos que hacen los chicos como algo divertido y en realidad son cosas que van a destruir a una vida y a veces a más. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser libres de aquello que nos ha venido azotando durante tiempo? Es renunciar para dejar la esclavitud y dejar sin efecto la autoridad que esa situación ejercía sobre nosotros. Yo no sé cuál es tu situación, pero amigo, quiero recomendarte que nos escribas. Estamos allí en nuestra página Iglesia del Dios Viviente Argentina. Podés escribirnos, podés preguntarnos lo que desees, podés contarnos tu testimonio, lo que a lo mejor estás viviendo. Déjanos un número de teléfono, te vamos a llamar y vamos a poder conversar de estas cosas. Entonces necesitas renunciar para dejar la esclavitud y dejar sin efecto aquello que esa autoridad que te mantenía atado y que ejercía autoridad justamente sobre tu vida. Renunciar es despojarme de algo, desprenderme de yo, abandonarlo, dejarlo voluntariamente, ya no más estar atado a ese tipo de cosas. Hay una historia en el libro de Hechos de los Apóstoles, es el libro que nos cuenta la historia de la iglesia primitiva. Miren lo que dice la palabra de Dios, que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata, una fortuna. Pero ellos lo quemaron, lo prendieron fuego, para no darle a otro la posibilidad de que entre en ese mundo de oscuridad. Vos tenés algún amuleto, alguna cosa que usás, no la entregues a otro, no la regales a otro, no se la des a otra persona, porque estás transfiriendo esa autoridad a otra persona. Lo que te ató hasta este día, lo estás haciendo con otra persona, entonces no lo hagas. Al renunciar, estamos cortando todo el derecho que estas prácticas le otorgaron, esa autoridad que le hemos dado en su momento al diablo. Porque en su momento le dimos una autoridad al diablo para que haga determinadas cosas en nuestras vidas. Pero cuando renunciamos a eso, entonces estamos quebrando el poder de la autoridad que eso tenía sobre nuestras vidas. Jesús vino a traer libertad a nuestras vidas. Y Él expresó esto: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es Jesucristo mismo. La verdad es la palabra de Dios. Entonces, es necesario renunciar a todo ese tipo de prácticas para ser libre de eso que nos ataba, de eso que nos mantenía atados a cosas muy feas, aquello que nos hacía daño. Tal vez hay cosas que yo no he dicho, algunos tipos de magia, magia blanca, magia negra, la magia roja que se hace con tejido humano, con pelo, con saliva, con fluidos del cuerpo humano, con sangre. Por supuesto, esto ata a las personas, las ata, totalmente las ata. Entonces, mi amigo querido, yo no sé qué cosa es la que te ha atado, pero sería bueno que puedas escribirnos, que puedas contarnos lo que te ha pasado y, como dije,
déjanos un número de teléfono, nosotros te vamos a llamar y vamos a orar por vos. Vamos a orar por esa necesidad, por esa situación que estás pasando. Por lo pronto, yo quiero guiarte en una oración de renuncia. Quiero guiarte para que puedas renunciar a todo eso que te ha atado durante tanto tiempo. Quiero decirte que si estuviste atado a este tipo de prácticas, si no renuncias, eso no va a ser bueno para tu vida. Hasta el morroncito ese colorado, el cuernito ese rojo que le ponen a los niños para la envidia, para el mal de ojos, hasta eso es ocultismo. Hasta eso. Pequeñas cosas. ¿Cuál es el sentido? Por eso nosotros presentamos a los niños a Dios. Él ya sabe que vienen. Él ya sabe que van a nacer. Él ya conoce su historia. Pero nosotros como padres presentamos a nuestros hijos a Dios para consagrarlos a Él y para decirle a Dios, Señor, cuida por favor de la vida de nuestros hijos. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, que no están bajo nuestro cuidado, nuestro control, que están más allá de lo que nosotros vemos. Señor, guardalos. Y Él lo va a hacer. Entonces, yo te quiero guiar en una oración de renuncia. Por favor, me gustaría que repitas conmigo esta oración después de mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo renuncio ahora a todo espíritu inmundo de Satanás que haya llegado a mi vida por medio del ocultismo. En el nombre de Jesús declaro que soy libre de toda atadura en mi espíritu, en mi alma, en mi mente y aún en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, yo desato el poder de tu bendición sobre mi vida. Confieso ahora esas faltas que he cometido contra ti, mi Señor. Te pido perdón si yo por ignorancia me he metido en la oscuridad. Te pido perdón si yo por el deseo de poder me he metido en la oscuridad. Te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús, si yo he hecho daño a otras personas por meterme en este mundo de oscuridad. En el nombre de Jesús me arrepiento porque te he ofendido y te pido perdón en el nombre de Jesús. Padre, renuncio a la dependencia de Satanás. En el nombre de Jesús renuncio a la dependencia de él y de sus demonios. Y rompo en el nombre de Jesús y cancelo ahora todo pacto que he hecho consciente o inconscientemente. Todo pacto de oscuridad que yo he hecho con Satanás, con ángeles caídos o demonios. En el nombre de Jesucristo sea cortada toda relación mía con la idolatría, con la adoración de imágenes, en el nombre de Jesús, de fetiches, en el nombre de Jesús, de todo amuleto, en el nombre de Jesús declaro libertad sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, yo cancelo el poder de todo reclamo de Satanás sobre mi vida, porque todo ha sido quebrado, todo poder y toda autoridad que no viene del cielo, ha sido quebrada en la cruz del Calvario por tu muerte y por tu resurrección. Por eso confieso que en ti hay autoridad y poder para darme vida y vida en abundancia. Te doy mi corazón, te pido perdón por cada uno de mis pecados y abro mi corazón y mi espíritu al poder del Espíritu Santo. Señor, yo en el nombre de Jesús te doy mi ser. Te doy mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Son tuyos, Jesucristo. Por eso gracias, porque pagaste el precio de mi libertad, de mi liberación. Pagaste el precio de mi vida en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que
exhibiste públicamente a todo principado y potestad y que triunfaste sobre ellos en la cruz. Por eso yo hoy me hago dueño de esa victoria que tuviste en la cruz del Calvario, la tomo para mi vida y la hago parte de mi diario vivir en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de ser hecho tu hijo. Gracias por el privilegio que me das de ser lavado de mis pecados con la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias por el regalo que me das de la vida eterna. Anotá mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, te pido que se cumpla tu palabra en mi vida y en mi descendencia. 1000 generaciones después de mí serán benditas, porque yo te he dado mi corazón. Y te pido en el nombre de Jesús, se cumpla esta promesa en mis generaciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Quería invitarte una vez más a que compartas esta publicación, a que la hagas correr, para que aquellos que están atados a este tipo de cosas puedan encontrar la libertad que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Te invito a que luego puedas escuchar una vez más esta predicación en YouTube. La vamos a subir a IDB Argentina, la vamos a subir a la página Pastor Rubénes TV, allí en YouTube. La vas a poder ver y vamos a poder aprender, refrescar los conceptos que hemos escuchado hoy. Yo quiero bendecirte y te invito a que el día de mañana, jueves, nos acompañes a las horas 20. Probablemente nuestro apóstol o hermanos de la iglesia de Uruguay van a estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Será, por supuesto, un honor y un placer que estés con nosotros, que lo compartas y nos volvemos a encontrar a través de esta señal amiga. Soy el pastor Rubénes TV y te espero aquí para tener un encuentro con Jesucristo que seguramente va a cambiar tu vida. Un beso grande y Dios te bendiga. Tú al humilde levantarás, al débil tú fuerzas le das, nuestra tristeza sanarás, vida nos das, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vi.